Hoy vamos a tirar de un hilo que conecta dos mundos a través del océano, para desvelar una historia fascinante. Un secreto a voces para algunos, pero un auténtico descubrimiento para muchos. Y es que gran parte del ADN cultural del Caribe tiene una raíz muy concreta: las Islas Canarias. A ver, vamos a empezar por lo más obvio, por lo que se oye. ¿Cómo es posible que una persona de La Habana, de San Juan de Puerto Rico o de Santo Domingo hable con un deje, con un acento tan parecido al de alguien de Tenerife o de Gran Canaria? Bueno, pues ya les adelanto que no es ninguna casualidad. Y aquí tenemos la primera pista, la prueba del algodón, por así decirlo. El rasgo más característico es esa forma de aspirar la S al final de las sílabas o directamente de comérsela. Por eso, los ojos suena a lojo, ojo. Este es el primer cabo suelto que vamos a seguir para desenredar toda esta madeja. Pero la gran pregunta es, ¿cómo es posible que todo un acento cruce el Atlántico y se quede tan arraigado? La respuesta no está en una simple historia de migración voluntaria. No. Fue algo mucho más organizado, más sistemático. Fue, literalmente, un puente humano construido a la fuerza. Y aquí está la pieza clave de todo este puzzle, el tributo de sangre. Ojo al nombre, esto no era una opción, era una política de la corona española. Significaba que si Canarias quería comerciar con América, tenía que pagar un peaje, y ese peaje era su propia gente. Estaban obligados por ley a enviar familias enteras a poblar el Nuevo Mundo. Y para que nos hagamos una idea de la dimensión de esta política, la escala humana era brutal. Hay que pararse a pensar en esto. Por cada tonelada de productos que salían de Canarias hacia América, se tenían que enviar 5 familias, no 5 personas, no, 5 familias enteras. Imaginen el goteo constante de gente durante siglos. Una auténtica transferencia de población. Si ponemos esto en una línea de tiempo, vemos que durante los siglos XVII y XVIII este sistema funcionaba a pleno rendimiento. Y aquí hay un dato fundamental. Estos colonos canarios no se quedaron en las grandes capitales con las élites, no, se fueron al interior. Fundaron los pueblos del campo. El resultado es que es increíble. El campesino caribeño, el guajiro de Cuba, el jíbaro de Puerto Rico, es, en su inmensa mayoría, descendiente directo de aquellos canarios. Claro, lo crucial es que no solo se movieron personas, es que se trasplantó una cultura entera. Se llevaron consigo un pack completo de cómo vivir. Así que ahora vamos a ver las pruebas, los ecos de esa cultura que no solo sobrevivieron al viaje, sino que siguen vivísimos a día de hoy. Empezamos con el ejemplo más famoso, el que todo el mundo conoce. Si alguien quiere coger el transporte público en el Caribe o en Canarias, no pide el autobús, pide la guagua. Es casi como una palabra secreta, una contraseña cultural que te conecta al instante con toda esta historia compartida. Pero la cosa va mucho más allá de la guagua. Hay un montón de palabras y expresiones que solo tienen sentido en estos dos lugares. Hablamos de fajarse para pelear, embullarse cuando alguien se anima mucho, e incluso alimentos básicos que conservan el mismo nombre, como el gofio o el mojo. Y claro, esta conexión también tiene banda sonora. La música campesina tradicional, la estructura poética de la décima, la asombrosa tradición de los improvisadores de versos son prácticamente idénticas a ambos lados del océano. Son sin lugar a dudas primos hermanos musicales. Es que la comparación directa es alucinante. El timple canario, esa guitarrita pequeña, es el claro antepasado del 3 cubano y del 4 puertorriqueño. Y en la cocina, el puchero de Canarias evoluciona y se convierte en el sancocho del Caribe. Pero es que la base para cocinarlo, el sofrito, es exactamente la misma. La conexión es tan física, tan visual, que pasear por los cascos históricos de La Laguna en Tenerife y de La Habana Vieja en Cuba es como mirarse en un espejo. Las ciudades coloniales son sencillamente gemelas. Y no es solo una sensación, son los detalles. Esos balcones de madera tallada, los patios interiores llenos de plantas, las tejas de arcilla. El estilo es idéntico. Pero es que la cosa va más allá. Se compartió la tecnología para trabajar la caña de azúcar y el tabaco, la devoción a la misma Virgen, la de Candelaria, e incluso el origen de algo tan icónico como la camisa guayabera. Bueno, hemos visto el acento, la comida, la música, la arquitectura, pero quizás la conexión más profunda de todas es la que no se ve. No se trata de lo que se hace o se dice, sino de cómo se es, de cómo se siente la vida. Una psicología isleña compartida. Y hay una expresión maravillosa que lo captura todo: estar aplatanado. Se usa en ambos sitios y describe perfectamente ese estado de calma, de relax, de vivir sin prisas, con ese ritmo más lento que parece que solo se da en las islas. Es la prueba de que se comparte hasta un estado de ánimo. Todo esto va forjando un carácter muy distinto al del español de la península, que a menudo se percibe como más rígido o formal.
El isleño, ya sea canario o caribeño, tiende a ser más abierto, más hospitalario, con un sentido del humor muy particular, irónico pero amable, y con una forma de ver la vida en general bastante menos estricta. Al final, toda esta conexión nos habla de nuestras propias historias ocultas, esas que no siempre aparecen en los grandes libros de historia, pero que siguen vivas en nuestro acento, en lo que comemos y en nuestra manera de entender el mundo. O sea, que si repasamos el viaje, empezamos con una pista que se oye, el acento. Eso nos llevó a un puente humano, a esa migración forzosa del tributo de sangre. Y esa gente se llevó en la maleta todo un modelo cultural que acabó formando la espina dorsal de la identidad del Caribe hispano. Y todo esto al final nos deja con una pregunta flotando en el aire, una que da para pensar. ¿Qué partes de nuestra propia identidad, de nuestra cultura, seamos de donde seamos, vienen de una historia que a lo mejor ni siquiera sabemos que existe?